Nos encontramos con la licenciada Patricia Rolón de Actio Psicoterapias. Vamos a hablar de un tema. Comienzan las clases y ¿qué pasa con la hiperexigencia que muchos padres inconscientemente le trasladamos a nuestros hijos? Porque les decimos, sacá que todos 5. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué genera a nuestros hijos? Después, ¿cómo lidiamos con eso a lo largo de los exámenes, fin de año? Porque todo esto lo tenemos que ir previendo ya cuando empiezan las clases. O mismo, ansiedad y todo eso ya cuando arrancan las clases. ¿Cómo estás, licenciada? Buenas tardes, Aldana. Muchísimas gracias por invitarme. Realmente, justamente es demasiado importante este tema, entendiendo que ahora justamente estamos arrancando el año lectivo y que uno muchas veces como padre, como tutor, como encargado, está pensando mucho en la expectativa de salvar el año, ¿verdad? O sea, ya entrando desde ese lugar de vamos a tratar de hacer lo posible para tratando de pensar en evitar las consecuencias a corto, mediano y largo plazo dentro del ámbito académico, ¿verdad? Claro. Sin embargo, también suele pasar que no se tienen en cuenta quizás los niveles o el nivel excesivo de exigencia que estamos teniendo hoy en día en las presentaciones sintomáticas de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? O sea, estamos viendo que además de el deseo de superarse a sí mismo, está existiendo quizá una presentación sintomática que ya alerta, ya genera ciertas obsesividades, compulsividades, ¿verdad? Y obviamente un nivel de ansiedad generalizada por esa necesidad, por esa dificultad de poder tolerar el malestar, tolerar cierto nivel de frustración excesivamente enfocados por la nota perfecta, la nota ideal, ¿verdad? Entonces poder llegar a un punto intermedio entre las expectativas y que uno tiene para que uno pueda salir adelante y sobrellevar el historial académico, pero también entendiendo que eso puede tener ciertos signos, síntomas que hay que tener, que hay que ir rastreando. Claro, porque están los chicos que de por sí son como muy exigentes consigo mismos, ¿verdad? Exactamente. Incluso hoy en día en la psicología basada en evidencia hay mucha investigación que creo que por muchos años se le puso mucho a la desregulación emocional, pero hoy en día cada vez más se está viendo, se está observando que hay ciertos síntomas que ciertas presentaciones clínicas que donde subyacen ciertos síntomas, ¿verdad? Que tienen mucho que ver con la ansiedad excesiva y con todas estas presentaciones que recién te estaba comentando. Entonces, poder entenderlo desde una trayectoria es súper importante porque estos niños están en un trayecto en su vida a ser adolescentes, adultos, que algún día van a tener que afrontar ciertas situaciones. Lo más inevitable en la vida es justamente la frustración, ¿verdad? Entonces, la invitación es justamente poder ver el ámbito educativo como un momento y una experiencia oportuna para sí, superarse a sí mismo, pero también ir viendo cómo afrontar esas frustraciones. O sea, entender en el ámbito educativo que uno va a aprender, que nada es perfecto y que uno puede fracasar. Exacto, que justamente el fracaso es uno de los aprendizajes más significativos en la infancia y en la adolescencia, ¿verdad? Que justamente desde el fracaso se pueden articular un montón de aprendizajes que van a ir en pos de ir nutriendo ir conquistando esa meta. O sea, un fracaso no significa que uno ya queda apartado de esa meta, sino que es un paso más en el camino, por lo menos ir observando que por ahí capaz no es capaz probar otra cosa. Lo que estamos viendo hoy en día son niños, niñas y sobre todo adolescentes y adultos, ¿verdad? Que están llegando a esas edades ya con una rigidez, ¿verdad? Una rigidez que impide ese paso a poder pensar las cosas desde un lugar diferente o probar una técnica o habilidad distinta. Entonces, hoy en día se está viendo mucho que desde la infancia ya se puede trabajar. Entonces, desde estos, poder estar atento a estos signos, ¿verdad? Para poder ir viendo cómo ayudar a estos niños a aceptar, a tolerar ese malestar sin necesidad de taparlo con un logro excesivo todo el tiempo. Exacto. Y entender sobre todo que uno no es la calificación. O sea, yo no soy el 5 que saqué, yo no soy el 3 o el 2 que saqué.
ni mucho menos el uno. O sea, yo no soy el fracaso, yo no soy el éxito. Tal cual. ¿No? Entender un poco este concepto. Tal cual, y es una narrativa difícil, sobre todo en edades tempranas. En la adolescencia está súper entendido que el adolescente busca la identidad, quién es él, ¿verdad? Quién es ella. Y en la infancia incluso también es muy difícil llegar a ese abstracto más del adulto, de poder entender yo soy más allá de lo que yo hago, ¿verdad? Es todo un aprendizaje que hay que ir haciendo a lo largo de la vida. Pero el niño pequeño, el adolescente, en esta forma normal de producción del pensamiento, ¿verdad? Sin querer queriendo terminan en esta contradicción, en esta narrativa, ¿verdad? Caen en este sesgo del pensamiento, en donde yo soy en tanto haga todo lo que tenga que hacer bien.